Desde tiempos antiguos, la región del Medio Oriente ha sido un punto de tensión espiritual, cultural y geopolítica. En el centro de esa tensión se encuentra la nación de Israel, un pueblo que, según las Escrituras, fue elegido por Dios para habitar la tierra prometida. Pero esta promesa no vino sin conflictos. En el libro de Génesis, Dios promete a Abraham que su descendencia heredará la tierra de Canaán. Sin embargo, esa herencia espiritual también ha sido reclamada, disputada y atacada durante siglos. Hoy, en pleno siglo XXI, vemos cómo esa promesa divina continúa siendo desafiada no solo por fuerzas humanas, sino por ideologías y poderes que niegan su legitimidad. El Irán moderno, una república islámica con profundas raíces chiítas, ha manifestado en repetidas ocasiones su oposición a la existencia del Estado de Israel. Líderes iraníes han llegado a declarar que Israel debería ser borrado del mapa y han financiado movimientos armados como Hezbollah y Hamás, que se oponen frontalmente al pueblo hebreo. Pero, ¿es este conflicto meramente político? ¿O hay algo más profundo, más espiritual, latiendo detrás de cada misil lanzado y cada palabra de odio pronunciada? La Biblia, especialmente en sus libros proféticos, nos advierte sobre naciones que se levantarán contra Israel en los tiempos del fin. ¿Será Irán una de esas naciones? Estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de las profecías de Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis. Este conflicto no es reciente. Aunque las tensiones se han intensificado en las últimas décadas, sus raíces se hunden profundamente en la historia religiosa de ambos pueblos. Por un lado, el pueblo judío, que se considera heredero de la promesa abrahámica. Por otro, el Islam chiita, que ve a Israel como una amenaza espiritual y política para su visión del mundo. En esta serie vamos a desentrañar no solo los eventos actuales que mantienen al mundo en vilo, sino también las escrituras antiguas que podrían estar anunciando una guerra mucho más profunda. Una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas, entre la promesa de Dios y la rebelión del hombre. El nombre Persia aparece repetidamente en las Escrituras. Antes de llamarse Irán, esta tierra era conocida como el Imperio Persa, una civilización poderosa que tuvo interacciones tanto pacíficas como violentas con el pueblo de Israel. Uno de los textos más impactantes sobre Persia está en el libro de Daniel. En el capítulo 10, un ángel se le aparece al profeta después de 21 días de oración y ayuno y le dice: «El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días». Allí Daniel 10:13. Aquí no se habla de un gobernante humano, sino de un poder espiritual, un demonio territorial que dominaba sobre Persia. Este pasaje revela una verdad profunda. Detrás de los reinos de la tierra operan fuerzas invisibles, espíritus que influyen en gobiernos, decisiones y guerras. Este príncipe de Persia sigue vivo en el ámbito espiritual y muchos estudiosos creen que aún tiene influencia sobre Irán. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿la enemistad del Irán moderno hacia Israel es solo geopolítica? ¿O es el reflejo de una batalla espiritual que comenzó hace milenios? Además, en el capítulo 2 de Esther, leemos cómo el rey Asuero, Jerjes I de Persia, fue parte de una narrativa divina en la cual Dios usó a una mujer judía para salvar a su pueblo de una destrucción segura. Persia pasó de ser amenaza a instrumento de redención. Esto demuestra que ningún imperio está fuera del alcance del propósito de Dios, pero también que cuando se alejan de ese propósito, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. Hoy, Irán resuena con esa dualidad. Por un lado, un pueblo con una historia milenaria y profunda espiritualidad. Por otro, un régimen que promueve odio, financia terrorismo y niega el derecho de Israel a existir. Esta tensión nos obliga a observar con discernimiento no solo las noticias, sino también la Biblia.
La profecía de Ezequiel 38 menciona una coalición de naciones que vendrán del norte contra Israel. Aunque Irán no es mencionado directamente, muchos estudiosos interpretan que el nombre Persia, que sí aparece, representa claramente a la nación iraní. Según Ezequiel, esta guerra no será el fin, sino el inicio de algo mucho más grande, una intervención directa de Dios en favor de su pueblo. En el discurso oficial del gobierno iraní, el conflicto con Israel no es simplemente un desacuerdo territorial, sino una lucha sagrada. Líderes religiosos iraníes han declarado que la eliminación del régimen sionista es una obligación religiosa. Para ellos, no se trata solo de política exterior, sino de un mandato espiritual, una yihad. Este concepto, malinterpretado y manipulado en muchos casos, ha sido usado como justificación para ataques terroristas, financiamiento de grupos armados y retórica de odio. Pero más allá del uso moderno del término, hay una batalla ideológica y religiosa que trasciende las armas. ¿Quién tiene la autoridad divina sobre la tierra? ¿Quién representa la voluntad de Dios? Israel, por otro lado, ha sostenido desde su fundación moderna en 1948 que su regreso a la tierra prometida es el cumplimiento de antiguas profecías. Muchos rabinos y líderes cristianos ven en el renacimiento del Estado de Israel una señal inequívoca del tiempo del fin. Para ellos, defender Jerusalén no es solo una causa nacional, sino una causa divina. Ambos pueblos creen tener una misión espiritual, y es allí donde la guerra se vuelve más compleja que cualquier tratado de paz. Las armas se levantan por creencias, por interpretaciones de textos sagrados, por visiones del fin del mundo. En Zacarías 12 se nos dice: «He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor». Este versículo resuena hoy con inquietante claridad. Jerusalén no es solo un punto en el mapa, es el epicentro espiritual del mundo, y toda nación que se acerque con intenciones oscuras será sacudida. ¿Podría esta guerra entre Irán e Israel ser la antesala del gran conflicto espiritual anunciado por los profetas? ¿Estamos viendo el surgimiento de una batalla final entre el bien y el mal disfrazada de conflicto internacional? En la superficie hay política, pero bajo ella hay profecía. Lo que parece una pelea entre banderas es en realidad un choque entre promesas eternas y rebeliones ancestrales. Y cada decisión que se toma en los parlamentos o campos de batalla tiene repercusiones invisibles que resuenan en la eternidad. Mientras las tensiones aumentan entre Irán e Israel, el resto del mundo observa con cautela. Occidente, en particular, ha sido un actor ambiguo en este conflicto. Naciones como Estados Unidos han sido históricamente aliadas de Israel, pero también han tenido acercamientos estratégicos con Irán, especialmente en temas nucleares. Europa, por su parte, muestra una mezcla de neutralidad diplomática y preocupación económica. Pero hay una pregunta que muchos creyentes se hacen: ¿dónde está la voz profética de la Iglesia en medio de este conflicto? ¿Por qué tantas congregaciones guardan silencio ante un enfrentamiento que tiene profundas implicaciones espirituales? Jesús advirtió que, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría y que incluso los escogidos podrían ser engañados. Hoy, vemos cómo muchas iglesias están más preocupadas por agradar al mundo que por defender la verdad de la palabra. El conflicto entre Irán e Israel no debería ser visto solo como un hecho político, sino como una oportunidad para despertar a la iglesia dormida. En Isaías 62:6, Dios declara: «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás». La iglesia fue llamada a ser atalaya, a velar y orar por Jerusalén, por el pueblo de Dios, por la paz verdadera. Y sin embargo, muchos púlpitos hoy prefieren evitar el tema para no incomodar.
Pero no hay neutralidad en el reino. O estás del lado del propósito de Dios, o estás en oposición. No se trata de apoyar ciegamente a una nación, sino de entender qué representa Israel en el plan redentor de Dios. Es tiempo de intercesión, de discernimiento, de profecía. El silencio de la iglesia en tiempos como este puede ser más peligroso que el estruendo de las bombas. Porque mientras el mundo debate sanciones y tratados, Dios busca corazones que clamen, que entiendan los tiempos, que se preparen para lo que viene. Uno de los elementos más inquietantes del conflicto entre Irán e Israel es a possibilidade real de um confronto nuclear. O Irã tem avançado em seu programa de enriquecimento de urânio, enquanto Israel, embora nunca tenha confirmado oficialmente, é amplamente reconhecido como uma potência nuclear. Esse equilíbrio instável transforma cada provocação em uma faísca perigosa. Mas o que isso tem a ver com profecia? No livro de Joel, capítulo 2, encontramos uma descrição perturbadora. Dia de tinieblas e de oscuridade, dia de nube e de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Esa linguagem apocalíptica tem sido interpretada por muitos como uma visão de destruição em massa. Embora Joel tenha falado de exércitos humanos, as imagens de fogo devorando diante deles e a terra tremendo são assustadoramente compatíveis com os efeitos de uma guerra moderna com armamento nuclear. A ameaça nuclear não é apenas uma questão geopolítica, é um lembrete do quão perto a humanidade está da autodestruição e, ao mesmo tempo, um sinal do quão atual são as advertências proféticas. O dia do Senhor, descrito em vários livros proféticos, não é apenas um momento de juízo final, mas um período em que Deus intervém decisivamente na história. Quando as nações se levantarem contra Israel, a Bíblia é clara: Deus não permanecerá em silêncio. Ezequiel 38 e 39 descrevem uma batalha final, onde Deus derrotará as forças que vêm contra o seu povo com terremotos, pragas e fogo do céu. Seria essa uma descrição simbólica de um ataque devastador? Ou uma intervenção sobrenatural que transcende toda a tecnologia humana? O que é certo é que, se Irã e Israel entrarem em guerra aberta, o mundo todo sentirá as consequências. E talvez, ao invés de nos perguntar quem vencerá, deveríamos nos perguntar o que Deus quer nos mostrar com isso. No sermão profético de Mateus 24, Jesus advierte a seus discípulos sobre os tempos finais com palavras que hoje suenan mais actuales que nunca. Oiréis de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cada vez que las tensiones entre Irán e Israel se intensifican, los titulares del mundo parecen reflejar literalmente estas palabras. Pero Jesús no solo hablaba de guerras físicas, él hablaba de señales, de dolores de parto que anuncian algo mayor, su regreso. Los conflictos en Medio Oriente no son casualidad, son parte de un escenario profético que se está construyendo paso a paso. El odio ancestral, las alianzas inesperadas, el avance del antisemitismo y la creciente presión sobre Jerusalén son señales que nos gritan que el reloj profético está avanzando. Jesús también dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Lo interesante es que, mientras el mundo teme una guerra global, los creyentes verdaderos entienden que todo esto apunta a una esperanza eterna, la venida del Mesías. Pero esa esperanza no debe llevarnos a la pasividad. Jesús nos llamó a estar alertas, a tener nuestras lámparas encendidas, a no dormir como los demás. Porque cuando veamos que Israel está rodeado de enemigos, que el templo es mencionado nuevamente, que las naciones se preparan para la guerra, sabremos que la redención está cerca. ¿Podría este conflicto ser parte de la cuenta regresiva divina? Estamos viendo no solo las señales, sino el preludio de la última gran batalla entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Es tiempo de mirar al cielo,
pero también de prepararnos en la tierra. Porque lo que viene no es solo historia, es cumplimiento. Mientras las cámaras enfocan los tanques, misiles y líderes dando discursos de odio o promesas de defensa, hay una guerra mucho más silenciosa, pero infinitamente más peligrosa, la guerra espiritual. Pablo, en Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta guerra no se libra en los campos de batalla físicos, sino en los corazones, en las decisiones que tomamos, en los pensamientos que permitimos. El conflicto entre Irán e Israel es apenas la superficie visible de una contienda que involucra al cielo y al infierno, a ángeles y demonios, a la verdad y al engaño. Detrás de cada bomba hay una ideología. Detrás de cada ideología hay una influencia espiritual. Y detrás de cada influencia hay un trono, o de luz o de tinieblas. El espíritu de odio, el antisemitismo, el deseo de borrar a Israel del mapa, no nacen en la carne, sino en el abismo. Es la misma oscuridad que intentó exterminar al pueblo judío en Egipto, en Babilonia, en Persia, en Roma, en la Alemania nazi, y hoy en discursos modernos que se disfrazan de política. Pero también hay otra guerra que nos incluye a nosotros. Estás del lado de la verdad. Estás orando por la paz de Jerusalén, como manda el Salmo 122:6. Estás luchando en oración por las almas atrapadas en el odio. Esta guerra espiritual necesita guerreros que no usen espadas, sino rodillas dobladas. Que no disparen misiles, sino que levanten manos en adoración. Que no griten venganza, sino que clamen por redención. Porque mientras el mundo se prepara para la batalla, el cielo busca a sus intercesores. Las profecías bíblicas no son suposiciones ni metáforas poéticas. Son declaraciones firmes del futuro hechas por aquel que ve el fin desde el principio. Y muchas de esas profecías apuntan hacia un escenario que hoy parece estar tomando forma ante nuestros ojos. Zacarías 14 habla de un día en que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, no por petróleo, no por dinero, sino por odio espiritual. Y en ese mismo capítulo se nos dice que el Señor mismo saldrá a pelear por su pueblo. No será un ejército humano, será Dios. El conflicto entre Irán e Israel puede parecer uno más en la larga lista de enfrentamientos geopolíticos, pero para quienes conocen las Escrituras es un recordatorio profético, un eco del plan eterno que se está desplegando. En Apocalipsis 16 se menciona el Armagedón, un lugar de reunión de los reyes de la tierra para la guerra final. ¿Podría esta región estar ya preparándose? ¿Estamos viendo las piezas moverse hacia ese desenlace? Lo cierto es que el reloj profético no se detiene. Cada día nos acercamos más al retorno del Rey. Y aunque el mundo tema la guerra, nosotros esperamos al Príncipe de Paz. No tememos al cumplimiento, porque hemos sido llamados para este tiempo, para discernir, orar, proclamar, porque cuando todo se cumpla y el Mesías regrese, cada lágrima será enjugada y la paz verdadera reinará sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. Ante un conflicto tan grande, muchos creyentes se sienten impotentes. ¿Qué puede hacer un cristiano común frente a tensiones entre naciones, discursos de guerra y profecías que se aceleran? La respuesta está clara en la palabra. No estamos llamados a temer, sino a actuar espiritualmente. Primero, debemos orar por Israel. Salmo 122:6 nos exhorta: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Esto no es solo una sugerencia, es una orden divina. Interceder por el pueblo de Dios es alinearse con el corazón del Padre, que anhela redención, no destrucción. Segundo, debemos orar por los enemigos de Israel. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esto incluye a Irán, a sus líderes
y al pueblo atrapado bajo un régimen oscuro. Hay millones de almas dentro de esa nación que necesitan salvación, luz y libertad espiritual. Tercero, debemos estar preparados, no solo informados, sino consagrados. Jesús dijo, «Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Mateo 24:44. Las guerras, rumores y alianzas son señales de que el tiempo es corto, pero no para desesperarse, sino para despertar, para predicar, para vivir en santidad, para ser la luz que brilla en medio de las tinieblas. Y cuarto, debemos discernir los tiempos. Muchos se dejan engañar por ideologías, por noticias manipuladas, por temor, pero el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos a toda verdad. No debemos ser ingenuos ni indiferentes. Lo que ocurre en Medio Oriente no es ajeno al reino. Es parte del escenario final que anuncia el regreso glorioso del Rey de Reyes. Cada generación ha tenido su prueba, pero esta, la nuestra, está siendo testigo de una aceleración profética sin precedentes. Irán e Israel no son simplemente dos naciones enfrentadas, son símbolos vivos de una batalla que se libra desde el Génesis y que culminará en Apocalipsis. ¿Y tú, que estás escuchando esto, no fuiste llamado a ser espectador, fuiste llamado a ser testigo? Testigo del poder de Dios, testigo de la verdad bíblica, testigo de la luz en medio de la oscuridad. Hoy, mientras los gobiernos deciden, los misiles amenazan y el mundo contiene el aliento, el cielo lanza una pregunta. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás caminando con Dios o aún esperas una señal más para rendirle tu vida? Este es un llamado al arrepentimiento, a volver al primer amor, a dejar atrás el pecado, la frialdad espiritual, la religiosidad vacía, porque cuando las profecías se cumplan por completo, no habrá tiempo para más excusas. Y si hoy estás sintiendo que algo en tu interior se estremece, no lo ignores. Esa es la voz del Espíritu Santo. Él te está diciendo, despierta, el tiempo es ahora. No mires con miedo las guerras, mira con esperanza el regreso del Rey. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo. Dale like, comenta abajo lo que Dios habló contigo y suscríbete para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe. Que el Señor te bendiga y te despierte antes de que la tormenta llegue.